La computadora. Principios, creación y evolución. La computadora, una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un pensamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Las computadoras se clasifican de acuerdo al principio de operación, ya sean analógicas o digitales. Computadora analógica. Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se describen por relaciones matemáticas similares, exponentes logarítmicas, pueden entregar la solución muy rápidamente, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver hay que realambar la circuitería, cambiar el hardware. Computadora digital. Están basadas en dispositivos biestables que solo pueden tomar uno de dos valores posibles. Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas sin tener la necesidad de modificar físicamente la máquina. Historia de la computación. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el abaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones, la griega y la romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del elemento fundamental llamado programa. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal, de Francia, y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz, de Alemania. Con estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. La primer computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo matemático para efectuar sumas repetidas. Mientras tanto, el francés Charles Jacquard, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método, Babbage abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de la máquina analítica que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos. La tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas, el mundo no estaba listo y no lo estaría por 100 años más. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Esta máquina no estaba considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados reveladores. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Hacker. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kW de energía electrónica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después cuando se integró a este equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. Las ideas de John von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras. La EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer,
fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4000 bulbos y usaba un tipo de memoria basada en tubos llenos de mercurio, por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje, y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias sesiones de control, como en la ENIAC. Todo este desarrollo de las computadoras suelen dividirse por generaciones. El criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no es muy bien definido, pues resulta aparente que depende cumplirse al menos los siguientes requisitos: la forma en que están construidas, forma en que el ser humano se ha comunicado con ellas. Las generaciones son las siguientes. Primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturarían el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío. Eran programadas en lenguaje de máquina. Segunda generación. Cerca de la década del 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes. Están construidas por circuitos de transistores. Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. Tercera generación. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras, en la década de 1960 surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base a estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende en el mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Modelo de von Neumann. Las computadoras digitales actuales se ajustan al modelo propuesto por el matemático John von Neumann. De acuerdo con él, una característica importante de este modelo es que tanto los datos como los programas se almacenan en la memoria antes de ser utilizados. Finalmente, las computadoras son un gran avance tecnológico y ahora solo hemos visto pequeñas cosas. Todavía faltan muchos avances que se les pueden hacer y serán prácticamente lo mejor de todo. Vivimos en un mundo futurista y por lo tanto debemos acoplarnos a él.